Bueno, pues ya son las 10:05 y vamos a comenzar dando la bienvenida a todos. Gracias por conectarse otro jueves más. Tenemos la plática del día de hoy, más bien la charla del día de hoy. Voy a presentar al doctor Miguel Rodolfo Davis Campoy. Es ingeniero civil graduado en 2005 por la Universidad de Sonora. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en ingeniería y administración de la construcción en 2007 por el Tecnológico de Monterrey y el doctorado en ingeniería de proyectos en 2012 por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Su tesis doctoral cuenta con el reconocimiento de excelente cum laude, máxima calificación otorgada a una tesis doctoral en España. Desde el 2011, el doctor Davis es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey en el Departamento de Ingeniería Civil y desde agosto del 2012 en profesor de planta. Es director de carrera de Ingeniería Civil desde enero 2020 a la fecha. Ha impartido cursos a nivel de licenciatura y maestría y en sus áreas de especialidad. Además, realiza investigación y consultoría durante los últimos 7 años y en estas mismas áreas, incluyendo publicaciones en revistas científicas, conferencias, seminarios y capacitación en México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay, España, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador. El doctor Davis ha desarrollado durante los últimos 8 años investigación aplicada, consultoría y extensión especializada para empresas y organizaciones. Bienvenido, doctor Miguel. Y en unos momentos presento al doctor Héctor Saldaña Márquez, profesor de arquitectura, Escuela de Arquitectura y Ciencias del Hábitat en la UDEM. Es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestro en arquitectura y nuevo urbanismo por el Tecnológico de Monterrey y doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña, egresado del programa de Tecnología de la Arquitectura, Edificación y Urbanismo. Actualmente funge como profesor de tiempo completo en la Escuela de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad de Monterrey. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas de JCR y normalmente actúa como revisor de las mismas. Cuenta con participación en distintos congresos internacionales en países como Reino Unido, Portugal, España y México. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el estudio de los indicadores utilizados por los sistemas de evaluación de la sostenibilidad en la construcción, la escala humana en el espacio público residencial, el nexo vivienda-ciudad y la movilidad urbana. Bienvenidos. Si gustan comenzar. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación y me voy a permitir platicar un poco sobre el tema de innovación en la industria de la construcción. Voy a tratar de ir de lo macro, ya de lo general a lo más particular y me voy a permitir también aquí compartirles mi presentación. Yo me imagino que ya la están observando en este momento. Yo creo que es importante cuando vamos a empezar a hablar de innovación, creo que es importante ubicarnos en dónde estamos parados. Tenemos que pensar un poco en las características de nuestra industria. Antes, en las características de nuestra industria, la industria de la construcción es muy sui generis. Creo que tiene ciertas características que las demás industrias no tienen. Todas las herramientas que vemos, las que nos enseñaron ahí en la escuela, ruta crítica, análisis de precios unitarios, todas las herramientas técnicas que nos enseñan para planear, para controlar lo que es un proyecto de construcción, no son herramientas que fueron hechas para la industria de la construcción, fueron herramientas que fueron, digamos que, hechas o realizadas para otras industrias. Industrias que a lo mejor tienen ciertas características en donde pueden implementarse estas herramientas. En cambio, nosotros, pues, cuando nosotros construimos, nosotros tenemos una línea de producción que es móvil y nuestro producto es fijo. Normalmente en la industria manufacturera, la línea de producción es fija y mi producto es móvil. Eso hace que lo vuelva completamente diferente. Nos estamos construyendo o nosotros edificamos en un entorno en donde estamos nosotros expuestos al medio ambiente. También nuestra estructura organizacional es altamente cambiante. También tenemos mucho flujo de personal. Entonces tenemos ciertas características que nos hacen diferente. Construimos de manera altamente artesanal. Entiendo
que hemos ido migrando y hemos ido tratando de implementar nuevos materiales, pero seguimos construyendo con mampostería. Entonces yo tengo una persona colocando un bloque sobre otro bloque por medio de un mortero. Entonces tengo una persona colocando una piedra sobre otra piedra. Entonces, en realidad nosotros tenemos artesanos de la construcción. Entonces tengo que entender bien, observar, analizar bien mi entorno, mi industria, para de esa manera empezar a tratar de mejorarla. A lo mejor no dar, eh, no dar, no tratar de implementar algo que todavía no puedo implementar. Tengo que ir paso a paso para poder ir pisando un poco firme. Y creo que también algo que a nosotros a veces nos afecta un poquito es que pues nunca tenemos tiempo para planear. Yo creo que siempre estamos ocupados porque siempre tenemos algo que tenemos que resolver que está en nuestra nariz. A lo mejor el proveedor nos quedó mal, a lo mejor el medio ambiente cambiante, a lo mejor dentro de unos 4 o 5 días, aunque ya se vio, iba a llegar un huracán, si no llega una vez al año, cada 2 años llega ahí un huracán y hay cambios, a lo mejor va a haber un año donde voy a tener sequía, a lo mejor las concreteras me quedan muy lejos. Entonces, siempre estoy ocupado porque siempre estoy tratando de resolver el día a día, porque siempre estoy apagando fuegos y siempre estoy apagando fuegos porque nunca tengo tiempo para planear. Entonces me meto en un círculo vicioso del cual muchas veces complicado el salir. Para poder salir, obviamente, tengo que darme tiempo para planear, pero también tengo que entender las características de mi industria, que es de lo que ahorita hace unos minutos estaba platicando un poco. También es importante el saber ubicarme en dónde estoy y también hacia dónde yo quiero llegar como empresa. Tengo que pensar si puedo ser líder en innovación, si yo quiero crear mi propia tecnología. Eso es aquí en la figura que ven, digamos que si lo dividen en cuadrantes, lo que está en el cuadrante número 2, en el recuadro ahí verde, pues ahí hay empresas que son líderes en innovación, aclarando que son pocas empresas las que hacen su propia innovación. Yo podría hablar a lo mejor incluso a lo mejor de entes del gobierno como la CFE para estatales, Pemex a lo mejor pudiera hacer su tecnología. Son empresas que son muy robustas, que ellos pueden destinar a sus recursos para poder crear su propia tecnología. Entonces, ¿yo puedo ser líder en innovación? Sí, sí podría, pero no es tan sencillo ser líder en innovación. Creo que hay otro tipo de empresas que son empresas de segunda ola de adopción. Creo que estos entes, estas empresas, estos organismos, creo que muchas veces son los que nos van guiando. A lo mejor aquí yo veo que en otro país se implementó cierto tipo de siembras, yo veo que en otro país empezaron a construir con cierto tipo de mampostería, a lo mejor empezaron a hacer vivienda monolítica, o a lo mejor empezaron a hacer, para vivienda también empezaron a utilizar ciertos tipos de siembra de plástico, algo que estaba un poquito alejado de lo que nosotros usamos cuando hacemos vivienda monolítica. Entonces yo veo que la utilizan y yo la adopto, pero ya vi que ya soy una empresa de segunda ola de adopción, ya no corrí el riesgo, soy una empresa de segunda ola de adopción, lo cual yo creo que ni una es buena ni mala, ni ser líder de innovación, ni ser segunda ola de adopción, ni líder en ingresos, ni ser conservador. Yo creo que ni uno es malo ni bueno, sino que realmente yo tengo que ver mis características y tratar de saber en dónde yo voy a caer. Puedo estar enfocado totalmente en los ingresos y enfocarme en eso. Puedo ser conservador, puedo ser expectante, puedo estar a la expectativa de hacia dónde se va moviendo el mercado y yo moverme hacia allá. Y como les digo, creo que ahí, obviamente, en los dos que están abajo, en los dos recuadros que están abajo, pues tengo menos riesgos y en los dos que están arriba tendré un mayor riesgo. Y ahí lo importante es saber dónde yo me puedo ubicar. También yo tengo que pensar con qué disciplina, antes de hablar como tal de innovación y ver qué puedo implementar, qué no puedo implementar, tengo que analizar lo que antes hablábamos en las diapositivas anteriores, pero también tengo que pensar qué considero yo que yo considero que es mejor, qué considero que disciplina dominante me va a agregar más valor. Tengo que ser excelente en servicio,
tengo que ser excelente en operación o tendría que ser excelente en innovación. Digo, como estoy hablando de innovación, lo más normal sería que dijera que pues, excelente en innovación, pero no necesariamente. La innovación, el hecho que yo pueda ser excelente en innovación va a ser el resultado de que yo haya operado bien mi empresa. Y si yo hablo de excelencia en servicio, el servicio como tal es parte también de mi operación. Entonces yo debo enfocarme en tener una excelencia operativa. Muchas veces creo que quiero tratar de a lo mejor de distinguirme por ser excelente en innovación y trato de implementar una tecnología a la cual todavía no estoy preparado. A lo mejor trato de implementar algo que no analicé bien mi empresa y le trato de implementar y al final termino por no terminar de implementarla de manera correcta porque me adelanté un poco. Entonces yo debo de ver qué puedo implementar y qué no puedo implementar. Entonces en un principio debería tratar de enfocarme de ser excelente de manera operacional. Tratar de lo que yo hago, tratar de tener los menos retrabajos y los menos sobrecostos y tener ciclos de mejora. Va a llegar un momento en que voy a poder tener un cierto porcentaje de productividad. Entonces voy a tener un cierto porcentaje y a lo mejor con los recursos que tengo, con la manera en que construyo, yo ya no voy a poder mejorar ese porcentaje. Bueno, cuando llegue a ese punto voy a poder pensar en tratar de implementar otro tipo de tecnología. Entonces, en ese punto yo doy un salto, pero para eso primero tengo que tratar de operar, de hacer un proceso de operación correcto para tener la menor cantidad de retrabajos y sobrecostos. Después de hacer eso, pudiera pensar, ahí estoy haciendo algo que se llama innovación blanda o innovación suave. Cuando hablamos de innovación, normalmente pensamos en hacer innovación dura, en una tecnología que voy a implementar o yo tratar de desarrollar mi propia tecnología. Pero haciendo una innovación suave, es decir, ser excelente en una operación, con el tiempo voy a poder llegar a hacer innovación dura. ¿Por qué? Porque ya voy a poder hacer todo, voy a ser operativamente excelente, entonces ya no voy a tener más que otra que buscar otra tecnología. Entonces voy a ya hacer una innovación dura. Entonces, de estos tres, excelente en servicio, pues el servicio es parte de la operación. Excelente innovación, bueno, es importante ser excelente en innovación, pero va a ser el resultado de ser excelente en la operación primero. Debo también ver en las características de donde estoy elaborando, las características de mi empresa. Tengo una visión conservadora, estoy enfocado, me es complicado el cambiar de un sistema constructivo uno a otro, y no solamente del ecosistema constructivo, inclusive podría hablar de cambiar de una estructura organizacional a otra, ¿no? Y hablamos a veces de innovación, pensamos en los materiales de construcción. Yo podría hablar de innovación y pensar en cambiar la estructura organizacional de mi empresa. Pero bueno, a mí me gustan las estructuras organizacionales que están un poco conservadoras. Pudiera ser que yo tenga una visión al futuro, que sea una empresa dinámica, que sea adaptable, o pudiera tener una visión mixta. Incluso en este punto, pues yo creo que lo más adecuado es tener una visión al futuro adaptable, pero el hecho de que uno tenga una visión al futuro no significa que siempre va a estar innovando, sino que tengo que ser lo suficientemente flexible para innovar cuando yo pueda hacerlo, que el mercado me esté marcando el hecho que ya puedo migrar, porque muchas veces migramos antes de tiempo. Entonces tengo que ser lo suficientemente flexible para hacerlo cuando el mismo mercado, la misma industria me marque que debo de hacerlo. ¿Cómo debo innovar en el sector? Ya hablamos un poco sobre las características de nuestra industria, de analizarnos, de ver dónde estamos parados. Ahora, ¿cómo debo de realizar esa innovación? ¿Qué importancia ha tenido la innovación en la industria de la construcción inmobiliaria y cómo ha funcionado? Creo que ahora se ha puesto un poco de moda entre comillas, y lo digo de esa manera, el concepto de industria 4.0, para nosotros construcción 4.0.
Y podemos ver que la construcción 4.0 también nos va orillando a lo que es la innovación. En este concepto del que le llamamos construcción 4.0, podemos ver que tenemos lo que es la implementación de la filosofía BIM, y pensando en BIM como una filosofía y no como una herramienta, sino como una manera de trabajar, como cuando hablamos de administración de proyectos, tendríamos que hablar de BIM como una filosofía y no de hablar de BIM como un software como Revit, o hablar de Autodesk, o hablar de Navisworks, de hablar de un software, sino tengo que hablar de BIM como una manera de administrar mis proyectos. Creo que nos estamos moviendo hacia allá. A lo mejor en tecnología nos hemos movido, pero nuestros sistemas constructivos siguen siendo muy, muy parecidos a los que antes teníamos. Entonces, en Industria 4.0, ¿cómo innovamos? Pues hemos innovado, pero a lo mejor innovamos en tecnología. En tecnología me refiero a lo que es software, pero la manera de construir seguimos teniéndolo un poco parecida a como estábamos. Para eso viene la primera pregunta: ¿cómo debería de innovar en el sector? Pues tengo que analizar el sector y ver si tengo que innovar en procesos, si tengo que innovar en producto o tengo que innovar en servicio. A lo mejor nosotros estamos enfocados y pensando mucho en innovar en producto. Y la verdad que es normal el hecho de que nosotros pensemos que tenemos que innovar en producto. Cuando hablamos de innovación pensamos en un sistema constructivo de muros o losas, o otro sistema constructivo de cimbras, como que queremos hacer una innovación de producto, pero a lo mejor hacer una innovación en diseño, hacer una innovación en proceso, hacer una innovación en servicio, es igual de bueno. Incluso yo creo que son los primeros pasos. Aquí vienen algunas técnicas que se utilizan de innovación. Del lado izquierdo viene técnicas orientadas a la concepción y el diseño, técnicas de creatividad. Una técnica de creatividad es las famosas tormentas de ideas, o lluvia de ideas que le decimos. Se me hace muy buena herramienta, pero la característica que tendría que tener esta lluvia de ideas o tormenta de ideas es que tienen que estar involucrados en este grupo que utiliza esta técnica. Tienen que estar personas de todas las áreas, porque yo tengo que ver puntos de vista de todas las áreas. A lo mejor si yo junto al departamento de construcción y digo que hagan una tormenta de ideas, pues van a tener las mismas ideas, porque todos son del departamento de construcción. Entonces yo tendría que tener personas de varios departamentos para que el resultado sea adecuado. La realidad virtual, parte de lo que ahorita platicábamos de construcción 4.0, ahí está. A lo mejor está un poquito adelantado, pero ya si hablamos de BIM y hablamos el hecho de que ya no utilizamos BIM solamente como una herramienta que me ayude a mí a hacer un modelado en 3D, sino que ya al modelado en 3D yo ya le coloco lo que es el costo, le coloco lo que es el tiempo, ya empiezo a hacer una interconexión entre el software de costo, el software de tiempo, con lo que es el modelado en 3D. Le puedo añadir todo eso, le puedo añadir energía, le podría añadir el riesgo, le podría añadir varias cosas. Por eso tenemos el 1D, 3D, 4D, 5D, y le van a poner 8, 9, 10, 11, 12D, conforme se les vaya ocurriendo ahí a los filósofos. Pero bueno, si ya puedo hacer de esa manera, pues yo ya puedo tener recorridos virtuales. Ya si yo llego a un grado de diseño muy específico que los modeladores les llaman a nivel 400, nivel 350, 450, es que ya es muy específico. Es decir, ya modelé hasta la varilla de mi edificación. Entonces ya yo puedo hacer un recorrido virtual y digo, me ayuda y me ayuda a tener una perspectiva mejor del proyecto, un despliegue de la función calidad. Ahí dice QFD, Ingeniería de Valor, son herramientas que yo utilizo
para poder obtener lo que es mejor para mi proyecto o para para mi proyecto de construcción. A lo mejor yo voy a hacer vivienda en serie y no sé qué tipo de siembra. Bueno, voy a hacer vivienda en serie y voy a hacer vivienda monolítica, es decir, colado. Entonces, a lo mejor el mercado yo veo que hay mucha vivienda metálica, de acero, de aluminio, pero también hay de madera, también hay de polímeros, de plástico. Entonces, estas herramientas me ayudan a mí a saber qué es lo mejor, pero no qué es lo más económico, ni lo que es más, ni lo que es más rápido, ni lo que es más sustentable, sino qué es lo mejor de manera integral. Entonces, obviamente para eso yo tengo que determinar cierto número de variables. A mí me gusta la herramienta porque si yo le meto información correcta, me va a dar cuantitativamente me va a dar un buen valor, me va a dar un resultado muy adecuado, pero para eso pues tengo que utilizar información adecuada. Estos del lado izquierdo son herramientas más para la parte de diseño. Del lado derecho tenemos técnicas orientadas a la ingeniería y desarrollo. En el primero dice algo muy común, el análisis de modo de falla y efecto, el conocer los orígenes de del por qué tuve las fallas, cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones, y de alguna manera implícitamente voy a empezar a tener ciclos de mejora. Al final de cuentas, cualquier modelo de calidad, cualquier técnica que me ayude a mejorar las cosas, todo tiene un ciclo de mejora. Es decir, yo mido, yo veo cuáles son las causas, yo digo cómo lo puedo solucionar y lo implemento y vuelvo a medir. Todos los modelos de calidad que hay, cual sea, no quiero mencionar así nombres, pero todos los modelos de calidad tienen el mismo espíritu. El hecho de tener ciclos de mejora continua, hacer un prototipo me va a ayudar. Obviamente yo puedo hacer un prototipo también si tengo los recursos, un prototipo real me refiero. Obviamente pudiera hacer un prototipo con herramientas BIM. De hecho, a lo mejor el primer paso sería hacerlo mediante BIM, hacer algún diseño esquemático mediante Revit o cualquier tipo de software, y ya poder presentar poder pensar en ella hacer un prototipo real. Algunas otras herramientas que me pueden ayudar a mí a hacer innovación, pues el análisis de mercado me ayuda a hacer innovación porque me estoy comparando con los demás. Tener perspectiva tecnológica, poder analizar la tecnología que está surgiendo y ver si la puedo implementar o no. Hay un concepto que se llama informatización. Este concepto de informatización es cuando yo analizo la capacidad que tiene mi empresa o mi organismo de adoptar y absorber la tecnología. A lo mejor hay un RP o hay un RP que yo quiero utilizar en mi empresa, pero a lo mejor la capacidad de absorción de la tecnología no es buena todavía. Entonces, primero tendría que yo analizar a mi ente para ver si se puede absorber o no se puede absorber. Hacer benchmarking con otras empresas también me va a ayudar. Analizar patentes. Yo creo que algo bueno que hoy tenemos hoy en día es que tenemos acceso a la información. Creo que ya como que el conocimiento se ha vuelto como totalmente libre, ¿no? Tenemos acceso al análisis de patentes, a lo mejor no a todo el documento de la patente, pero puedo hacer análisis de patentes o de patentes o de se me fue el nombre, bueno, que son parecidos a las patentes. Puedo analizarlo y ver si puedo yo desarrollar o no desarrollar, si puedo modificar algo, no lo puedo modificar, y podría entrar como una patente. Auditorías me pueden ayudar en una evaluación de un proyecto. La gestión de proyectos también me ayuda a hacer innovación porque me voy observando yo cómo se van comportando los proyectos y en dónde tengo fallas y en dónde no tengo fallas. Funcionamiento de equipos a la postre me va a ayudar a hacer innovación también, porque voy a ir viendo qué fallas puedo tener en los mismos equipos, si tengo que cambiarlos o no tengo que cambiarlos. La gestión del cambio. Yo creo que ahora vivimos en la época del cambio. Yo creo que el status quo es que siempre hay cambio.
creo que ya esa época en donde podíamos estar 5 o 7 años con la misma tecnología o con la misma estructura organizacional, creo que ya es un poco complicado que sigamos de esa manera. Creo que tengo que hacer que mi organización, y hablando de organizaciones, todos los empleados, las personas que están dentro de esta organización puedan entender que el hecho que tengamos un cambio constante es parte del status quo que hoy vivimos y que logran entender lo que es algo normal. Si no logro convencerlos, voy a tener una organización estresada. Entonces, es importante saber que el status quo es que siempre hay cambio, que la gestión del cambio llegó para quedarse. Inclusive hay empresas que tienen una oficina de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque ya saben que van a estar constantemente en movimiento. El pensamiento Lean me va a ayudar, el hecho de la construcción sin pérdidas, que también va muy de la mano con la mejora continua. Cuando hablamos de la filosofía Lean o el pensamiento Lean, también fue algo que fue para otra industria y nosotros lo tropicalizamos y lo adoptamos nosotros a lo que tenemos hoy en día. Comparables, que es un poco ahí de análisis de mercado, va muy de la mano, pero es hacer un análisis de comparables, de estar viendo las características de los demás con mis características y ver qué es mejor o peor. Yo debo de pensar si voy a hacer innovación en productos o en servicios, voy a hacer innovación organizacional o voy a hacer innovación en procesos. Creo que primero tendríamos que hacer una innovación organizacional, que a la postre lo hago porque voy a hacer innovación en procesos. Y eso me va a dar como resultado hacer una innovación en productos. Sería el camino que tengo que seguir. Yo puedo pensar en que voy a innovar en materiales, sí, puedo pensar, a lo mejor no en desarrollar mi tecnología, mi propio material, pero sí en utilizar materiales. Ya vemos que puedo seguir comprando concreto premezclado, pero a lo mejor ya voy a comprar con cierto tipo de aditivo que salió nuevo, entonces ya digamos que estoy implementando una innovación en materiales. En componentes, ahorita hablamos de cimbras o componentes totalmente prefabricados. En marketing, el uso de las redes sociales. Ya podemos hacer marketing a través de las redes sociales. En el proceso de construcción también, o el cambiar sistemas constructivos en equipo, herramientas, en Lean Construction, hablar ya de una buena implementación del pensamiento Lean y no tratar de implementar Lean. A veces tratamos de implementar Lean o pensamiento Lean, a lo mejor como se hace en las otras industrias. Yo tengo que analizar mi industria para poder implementarlo de manera correcta. Lean y productividad van de la mano también, tiene mucho que ver una y otra junto con la mejora continua. Y algo que también tenemos que innovar y también es parte de los procesos del servicio al cliente. Creo que el servicio al cliente de hecho, es la última oportunidad que tenemos de tener un cliente contento. Nosotros, si hablo yo de vivienda y en general de construcción, tenemos la idea de que yo tengo que entregar un producto, en las demás industrias que tengo que entregar un producto sin defectos. Nosotros sabemos que vamos a entregar un producto con defectos. ¿Por qué? Porque pues, construimos la mayoría de las veces construimos a base de mampostería. Entonces, estoy entregando con defectos, pero un buen servicio al cliente va a ser la otra oportunidad que yo tengo de tener un cliente contento. Y también, hablando de lo mismo, tratar de que ese servicio al cliente sea personalizado. No digo que una persona esté atendiendo constantemente a otra persona, pero de alguna manera que sienta que ese servicio que yo estoy dando lo estoy haciendo de manera personal. Eso es lo que valoran muchísimo, muchísimo los clientes. Entonces yo en los procesos voy a pensar qué procesos en escala macro o en la etapa de diseño, pero pensar en diseñar, en rediseñar o tratar de innovar en esos procesos, pensar ya en los procesos de mi fraccionamiento o en los procesos que yo tengo en la parte de diseño. Los productos también, pensar en los productos que utilizo yo
en la parte macro, en los fraccionamientos como tal. Y los servicios, también debo de estar pensando en qué puedo innovar en la parte de servicios, digamos, que son las tres grandes esferas en donde yo voy a pensar que puedo hacer innovación. Un ejemplo, en procesos yo puedo tratar de innovar en la medición y monitoreo de cargas y descargas de los materiales. ¿Qué puedo hacer para no tener tantas pérdidas en ese proceso, que muchas veces es un proceso donde tenemos pérdidas en los productos, en amenidades y espacios? ¿Qué puedo hacer? Ahora las amenidades y espacios se ha vuelto, digamos que un distintivo, y también pensar las amenidades de hoy en día no son las mismas amenidades de hace 10 años, porque el cliente ha cambiado. ¿Qué características debe tener mi amenidad y mi espacio? El espacio, sobre todo en la parte que todos van a utilizar ahí en el desarrollo. Los servicios, enfocarnos en la parte de después de la venta, obviamente, y yo creo que ahí, ¿de qué manera puedo innovar yo para tratar de ser lo más personalizado posible? Debo pensar también dentro de las estrategias, que debo pensar si agrega valor o no agrega valor, porque si ahorita al principio hablábamos de lluvia de ideas, si hablo de lluvia de ideas, pudiéramos sacar 50 estrategias. Bueno, de esas estrategias, ¿cómo las voy a filtrar? ¿Agrega valor o no agrega valor a mi proyecto? Si no agrega valor, pues es un filtro. ¿Es económicamente viable o no es viable? ¿Se puede implementar la estrategia? ¿No se puede implementar la estrategia? Ahorita hablando de estrategia, bueno, nomás recapitulando aquí esta presentación, esta diapositiva, perdón. Entonces, debo pensar yo si agrega valor, si es económicamente viable y si realmente lo puedo implementar o no lo puedo implementar. A lo mejor es muy económico, a lo mejor agrega valor, pero no tengo la fuerza laboral para poder implementarlo. Entonces, en el último filtro se me va a quedar. Son las tres cosas o las tres palomitas que debo tener yo en mi proyecto. Y ya si tuviera que hablar yo de productos como tal, pues ahorita hoy en día hablamos del concreto inteligente, que es el concreto donde el concreto sabemos que trabaja muy bien a la compresión y no trabaja bien a la tensión. El hecho de utilizar fibras, el concreto inteligente, para que también me trabaje muy bien a la tensión. Sé que ya hay muchos empresas de concreto premezclado que lo utilizan, pero hay aditivos nuevos que van surgiendo que hacen que siga trabajando mucho mejor a la tensión de lo que trabajaba antes. Obviamente nunca va a trabajar como el acero, pero digamos que caminamos un poquito hacia cómo trabajaría, no quiero ni mencionar como el acero, pero con mejores características a la tensión. El cemento o concreto translúcido, ahí son unos estudiantes, creo que de la UNAM, que lo desarrollaron en base de un aditivo. Sigue utilizando cemento, pero este aditivo le da esta capacidad de ser translúcido. Construcción bioclimática, aunque no es un elemento o no puedo pensar en la construcción bioclimática, lo vería más como en la parte de diseño, que lo tengo que volver real, pero el hecho de utilizar sistemas pasivos para poder ser innovadores y poder utilizar menos energía. Ahorita, hablando de energía, platicando un poco con Héctor, me decía que iba a platicar un poco sobre algo que le llamamos ACV. Héctor va a hablar del ACV, que es análisis del ciclo de vida, que es la mejor manera de saber si algo es sustentable o no. De repente hablamos mucho sobre, que este producto es muy sustentable, pero si no hago un análisis del ciclo de vida, es decir, yo no mido la cantidad de energía que se gasta en cada etapa de un producto, yo no puedo decir realmente si es sustentable o no. La mejor técnica es de lo que ahorita les va a hablar a Héctor, ¿no? Otros casos, hay unos casos de unos tipos de losa, hay de unos estudiantes de maestría que desarrollaron. Los dos de la derecha son de producto, pero arriba a la izquierda es una herramienta que hay un tesista del doctor Salvador que estuvo con ustedes creo que la semana pasada. Salvador y Eduardo estuvieron platicando. Es más de una herramienta que ahí desarrollaron para ser innovador en el proceso, utilizando un poco de mejora continua, o hablando de calidad, de poner ciertos semáforos o ciertos filtros en el proceso de construcción para saber si se sigue o no.
Entonces yo creo que si tuviera que decidir en qué tenemos que distinguirnos, sin duda debemos de enfocarnos en los procesos, pensar en los procesos para ser innovadores, y a la postre voy a terminar siendo innovador en los productos. Si yo logro ser innovador en la parte de procesos, significa que al principio voy a empezar a innovar como construyo ahorita, sea cual sea la manera en que construya, pero voy a terminar siendo muy productivo. Ya no voy a poder mejorar, ya no voy a poder seguir capacitando a mis trabajadores porque ya llego a un nivel de productividad. Y eso va a hacer que tenga que cambiar otro sistema constructivo. Y luego voy a llegar a un nivel de productividad con ese sistema constructivo nuevo y voy a migrar a otro, y voy a migrar a otro. Y va el momento a lo mejor que tenga que desarrollar mi propia tecnología. Obviamente a la par que voy migrando, pues mi empresa va creciendo, y al momento en que yo ya tenga que desarrollar mi tecnología, pues se supondría que la empresa ya lo suficientemente robusta para poder desarrollar esta tecnología nueva. Los productos, pues sería, digamos, que la cereza del pastel después de haber innovado en procesos. Y los servicios es parte de mi proceso, pero es algo muy importante, la atención al cliente. Y lo más importante de la atención al cliente es yo encontrar la manera de hacer esa atención de manera personalizada, porque es la última oportunidad que yo tengo de tener un cliente pues contento, ¿no? Y creo que esta era mi última diapositiva. Muy bien, dejar de compartir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Permítanme un segundito, pues me cede aquí la estafeta Miguel. Aceptamos con todo gusto. Permítanme. Comparto. ¿Ya estamos viendo todos la presentación? Sí, perfecto. Bueno, pues a ver, me gustaría iniciar con esta frase, ¿no? Una frase del buen Gabo, desde 1960. En su novela La mala hora, él escribió: yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra, ¿no? Entonces, en 1960, buen Gabo pensaba esto. Esta frase lo fue acompañando durante diversos pasajes de su vida, y desafortunadamente pues ya no le tocó ver ninguna utopía de estas, ¿no? Nosotros que somos los involucrados en el sector de la construcción, pues tenemos una amplia responsabilidad en tratar de buscar o de obtener esta utopía. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre la sostenibilidad en los procesos de construcción, pero más bien como un pre a esto de la sostenibilidad de los procesos de construcción. ¿Qué sería bueno que implementáramos nosotros como la industria de la construcción que somos? ¿Vale? Yo soy Héctor Saldaña Márquez, nada más para recordar, y pues agradezco muchísimo la invitación por parte del clúster. ¿Qué vamos a ver en estos 30 minutos en esta charla? Pues vamos a ver primero un poco de sostenibilidad, el concepto en sí, algunos datos que nos conciernen, que nos deben de preocupar. Vamos a hablar sobre el análisis de ciclo de vida, resultados de una investigación que se realizó durante el doctorado y ciertas conclusiones, ¿vale? Bueno, las conclusiones las vamos a dejar para cuando culmine la presentación. Un segundito. Pues muy bien, sostenibilidad del concepto. Primero, de acuerdo con Kuhlman y Farrington, pues este concepto de sustentabilidad o sostenibilidad se ha utilizado en la humanidad desde 1713, ¿vale? El término se acuñó propiamente en Alemania a través del sector del cuidado de los bosques. Ellos le llaman esta palabra, y disculpen mi alemán, la verdad no sé cómo se pronuncia bien, pero ¿qué significa esta palabra que en español es sustentabilidad o sostenibilidad? Bueno, pues es nunca cosechar más de lo que el bosque produce en nuevos crecimientos, ¿no? A partir de aquí fue que se fue pues acuñando o iniciando, como dice, a partir de aquí surgió este concepto de sustentabilidad. Sin embargo, la integración del concepto de sostenibilidad al desarrollo de los asentamientos humanos, o su aceptación, por así decirlo, de una manera más global en el planeta, que viene siendo un poco más la que nos concierne a nosotros,
pues se concretó en 1987, ¿vale? A través del reporte Brundtland, Nuestro futuro común, y en este se definió que la humanidad tiene la capacidad de hacer sostenible el desarrollo para asegurar que cumple con las necesidades del presente, ojo aquí, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, en el 87, a través de la ONU, aquí de todas las Naciones Unidas, por así decirlo, estábamos seguros que la humanidad tenía esta capacidad, ¿no? Que podíamos cumplir las necesidades que estamos requiriendo sin comprometer la capacidad de nuestros hijos, de nuestras generaciones futuras. Pues al día de hoy esto ha sido sumamente complejo, ¿no? Entonces, lo que en 1987 se consideraba como capaz de hacer, pues ha resultado una tarea sumamente ardua para la humanidad, y nosotros, los involucrados en el sector de la edificación, de la construcción, pues tenemos gran parte de esta responsabilidad, ¿vale? Entonces, en el 2017, en una investigación, Hayes y otros investigadores, pues señalan que la humanidad debería de afrontar el reto de integrar este concepto como una cualidad intrínseca, a ver, aquí en este caso en las ciudades, pero también a cualquier tipo de construcción, ¿no? Si es que queremos tener un desarrollo apropiado o si es que queremos perdurar como humanidad en sí, ante los problemas que estamos viviendo. Ante esto, pues la ONU se volvió a reunir en el 2015, pues nacieron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que creo que la mayoría de nosotros ya estamos involucrados, los conocemos, cada objetivo con sus metas particulares que nos van definiendo pues cierto camino a lograr, ¿no? Y la forma en que construimos, el modelo que seguimos, el paradigma actual, el vigente, se está presentando, se está suscitando en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestro planeta, pues tiene un amplio potencial para hacer que de nuestro modelo convencional, en la mayoría de nuestras ciudades, principalmente en Latinoamérica, principalmente desafortunadamente aquí en México, pues cambie a un modelo más sostenible, ¿vale? La forma que construimos, si lo hacemos de una forma pues, más innovadora, como lo comentaba Miguel, más sustentable, más responsable, pues tiene esta capacidad de incidir, a lo mejor no directa, pero sí que indirectamente en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y lógicamente en el objetivo número 7, energía no contaminante, en el 9, innovación, industria, infraestructura, producción y consumo responsable. Es decir, existen estos objetivos en los que la incidencia de nuestra forma en que construimos, en que desarrollamos nuestras estructuras, nuestros edificios, pues pueden darnos esa guía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque si cambiamos a lo mejor nuestro modelo actual, pues puede que pasemos de estas horas que pasamos ahí atorados en el tráfico, pues a unas horas más de disfrute, ¿vale? Puede que a pesar de que hoy en día pues estamos viendo esto de la pandemia, puede que cambiemos este chip que les está pasando a nuestras nuevas generaciones, que ya se olvidan completamente del mundo exterior, están enfocados en un mundo virtual. Entonces, hay que tratar de guiarlos al mundo real, ¿vale? Que disfruten. Puede que cambiemos, que en vez de pasar nuestro tiempo en protestas, en denuncias, pues pasarlo en el disfrute familiar, ¿vale? En el disfrute, pues, de la ciudad. En fin, podemos lograr pues tardes más sostenibles, tardes más sustentables, más amenas, más románticas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, algunos datos. Algunos datos que nos incumben, que nos deben de preocupar y sobre todo, pues ocupar, es que el sector de la construcción, esta es solo una investigación muy completa, les aconsejo analizarla, pero a la par de esta investigación ha habido otras más que nos señalan que el sector de la construcción tiene una relación directa, una incidencia totalmente directa en el deterioro del medio ambiente, en el aumento del cambio climático y en el desmesurado consumo de recursos abióticos y energías no renovables que estamos viviendo al día de hoy. Es decir, somos totalmente responsables en gran parte de todos estos problemas. Algunas otras investigaciones pues ya dan datos gruesos, datos reales, ¿no? Por ejemplo, que la industria de la construcción, el proceso constructivo, la forma en que estamos construyendo,
es el principal culpable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de un 40% de la energía primaria que está suscitando en el planeta, ¿no? Entonces, estos datos deben de ser abrumadores, deben de ser alarmantes, nos deben de posicionar en un plan de que tenemos que cambiar el modelo sí o sí, porque si no, se nos va a acabar. A ver, el planeta a lo mejor no se acaba, pero la humanidad no lo sé, ¿vale? Y si a esto todavía le agregamos que para el 2050, de acuerdo a las estimaciones que se está realizando en la ONU, vamos a ver más de 2.000 millones de habitantes. Híjole, pues es que situaciones, imágenes, lo que estamos viviendo hoy en día en las distintas partes de nuestro entorno, de nuestro planeta, pues va a ser nuestro pan de cada día, ¿no? A lo mejor ahorita es el COVID, a lo mejor en un año lo podemos cambiar, espero que sí, tengo mucha fe, pero no lo sabemos. Puede que salga otra enfermedad, otro virus, los efectos climatológicos cada vez son más adversos, la migración de la población es un problema cada vez más serio, en fin. En México, ¿por qué es importante que nosotros los mexicanos tratemos de cambiar este modelo? ¿Por qué? Pues porque de acuerdo también a las estimaciones por la Comisión Nacional de la Población, el país va a pasar de contar con 384 ciudades a 961 ciudades en el 2030. Es decir, que vamos a tener un país casi 83.2% completamente urbano. ¿Qué conlleva esto? Pues que al ser urbano, pues va a requerir edificación, va a requerir construcción, va a requerir pues un modelo, ciertos criterios que tenemos que manejar, ¿vale? Entonces va a tener desde el 2017 al 2030 un aumento de 264% en localidades con más de 2.500 habitantes. Entonces estos datos pues son preocupantes. ¿Y por qué son preocupantes? Porque se sabe que más de la mitad de la urbanización que va a haber en el 2030 a nivel global, pues aún no se ha construido. ¿Y por qué nos incumbe? Porque se espera que este número de construcciones que se van a realizar, que es muy significativo, pues se encuentren en los países de ingresos medios, ingresos en los países emergentes, como el caso de México, como el caso de nosotros, ¿vale? Entonces, pues las características de las construcciones que se desarrollen en este tipo de países, las características que nosotros definamos, el modelo que vamos a seguir, que vamos a plantear, que vamos a poner en la norma, que vamos a establecer en México, pues va a tener un impacto significativo en la escala mundial, ya no únicamente con nosotros. Entonces, es necesario, es urgente que establezcamos criterios claros y sostenibles, ¿vale? Y en este establecer criterios, pues vámonos primero al paso 1, ¿no? Y esto lo menciona muy bien Barbosa y otros investigadores en el 2015, una investigación que se señalaron. Ellos dicen que si la humanidad requiere aplicar la sostenibilidad en el ámbito de construcción, primeramente es necesario que seamos capaces de medirla. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de medirla, pues es muy fácil decir que algo es sostenible, que algo es sustentable, que algo es ecológico, que algo es verde, basándonos en qué tenemos que establecer estos parámetros, ¿vale? Y en esto, pues, nace o se aproxima, se asoma el análisis del ciclo de vida, ¿no? Es una herramienta que a lo mejor, sobre todo en México, está en un proceso de incubación, está apenas naciendo, pero que si lo llegamos a entender, si lo llegamos a aplicar, nos puede traer resultados sumamente significativos, sobre todo pues, para la humanidad en sí, ¿vale? ¿Qué es el análisis de ciclo de vida? En este caso, nos vamos a enfocar únicamente en el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida proviene o está inmerso en un horizonte muy amplio, ¿no? Que se le llama análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. Es decir, para tener verdaderamente un análisis sostenible del ciclo de vida real, pues hay que considerar el análisis de ciclo de vida, que lo vamos a ver hoy, que es el que vamos a ver en unos segundos más, pero que está enfocado más a temas ambientales, temas ecológicos,
Es un poco como hemos ido aceptando nosotros el proceso de sostenibilidad, ¿no? Es muy fácil idear o concebir el concepto de sostenibilidad si lo agrupamos o lo digerimos a través del ambiente, pero también tenemos que considerar el análisis de ciclo de vida social, cómo se comportan, qué estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de la construcción, los trabajadores tienen seguro, tienen las condiciones reales, están en un ambiente que favorezca la construcción en sí. Aquí en México, desafortunadamente, en la mayoría de las construcciones que se realizan, pues se ve que no, ¿vale? Y otro es el análisis de ciclo de vida económico. Entonces, si consideramos el análisis de ciclo de vida, el análisis de ciclo de vida social y el análisis de ciclo de vida económico, y los agrupamos estos tres, entonces sí que podemos tener un análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. Lógicamente esto tiene su grado de complejidad, pero sí que lo tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, hablando ya... Gracias. Hablando concretamente del análisis de ciclo de vida, el que nos infiere a nosotros principalmente, ¿no? El que estamos tratando de adoptar aquí en México como constructores, pues es este nace en 1960, tal como lo comenta Miguel. Pues por lo general en la industria de la construcción nosotros tomamos otras metodologías de otras industrias. El análisis de ciclo de vida en este caso nace en 1960, las primeras investigaciones a través de una industria refresquera de la Coca-Cola, que son quienes empiezan a realizar este tipo de investigaciones que tanto incidencia tienen sus procesos dentro del proceso pues, refresquero. En 1970 ya comienza la evaluación de tecnologías, análisis de flujo de sustancias, entonces se va haciendo un poquito más complejo, va brincando este análisis de ciclo de vida, este concepto, a algo más general. En 1980, la ONU introduce el término de desarrollo sostenible y entonces se va adoptando, ¿no? El término de análisis de ciclo de vida se comienza, los filósofos, los investigadores, pues comienzan a decir, oye, esto tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible. Vamos viendo cómo lo ajustamos. Entonces, en 1990, la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental adquieren o introducen este término en sus investigaciones, en sus publicaciones. En el 2000, finalmente, el ACB aparece en el sector de la construcción. En los indicios, las primeras investigaciones, las primeras análisis se dan a partir del año 2000, ¿vale? Pero esto todavía pues están haciendo en el mundo a una escala global, y en el año 2010 lo toma el ISO, las normas ISO, y entonces sí le da un sentido pues totalmente formal, totalmente como reglamento, como norma, una especificidad. Entonces ya nos lo deja un poco más claro a nosotros que somos de la industria de la construcción. Y ahora finalmente pues en el 2020 comienza ya a replantearse estos objetivos de desarrollo sostenible, pero tratando de tener características o tratando de implementar en los distintos desarrollos pues los análisis de ciclo de vida, ¿vale? Entonces, en sí, ¿qué es el análisis de ciclo de vida? Pues se define como la recopilación y evaluación de las entradas, salidas y posibles impactos ambientales de un sistema de productos a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, esto es investigación pura, es interpretar cada uno de los resultados que nos va dando. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro, pero se puede enfocar en estas tres etapas. Primero, definimos el objetivo y el alcance del análisis que vamos a realizar. Luego realizamos un inventario del ciclo de vida, que este es fundamental para tener resultados congruentes. Bueno, no congruentes, sino que para ver qué tipo de resultados vamos a tener. Y finalmente se obtiene la evaluación del impacto ambiental. Es decir, en cada una de estas etapas es importantísimo la interpretación que le vamos dando nosotros a los resultados. Y finalmente, lo que decíamos, que la ISO toma este sistema y nos lo deja súper claro, sobre todo a nosotros de la industria de la construcción. El análisis de ciclo de vida, por ejemplo, de un edificio, se divide en estas 5 etapas. Etapa del producto, que consiste en el suministro de materia prima, el transporte, la producción, esto exclusivamente de cada uno de nuestros productos.
Luego la etapa A4 a 5 es la etapa del proceso de construcción, en la cual incide el transporte y el proceso de construcción o instalación en sí de nuestro edificio, ¿no? Por así decirlo. Y luego se va a la etapa de uso, la etapa del final de la vida, y se pretende que este proceso sea cíclico, es decir, en la disposición final, que se vaya a un potencial de reutilización o de recuperación o de reciclaje, y que comience otra vez. Entonces, en vez de realizar un análisis o un proceso de la cuna a la tumba, pues que sea de la cuna a la cuna. Y otra cosa que nos ayuda, por ejemplo, la norma, aquí el ISO, en este aspecto, es que también como es tan complejo realizar un análisis de ciclo de vida, sobre todo en el sector de la construcción, pues nos permite acotar, ¿vale? Es decir, podemos realizar nosotros un análisis de la cuna a la puerta, en donde nada más vamos a considerar el suministro de materia prima, el transporte y la producción que se lleva en cada uno de los materiales. Puede ser otro de la cuna al sitio, en donde aparte de estos también se considera el transporte, los procesos de construcción y de instalación, es decir, hasta la entrega de la casa. Otro de la cuna a la entrega, cuna al final del uso, cuna a la tumba y pues lo que estábamos comentando que se pretende, ¿no? Que sea de la cuna a la cuna, es decir, que sea un proceso cíclico como la naturaleza en sí. Entonces, tratar de lograr esta utopía, que nos decía el buen Gabo, ¿no? Tratar de compartir la tierra. Este sentido o este definición, este análisis, pues nos busca eso. A lo mejor es un poco romántico, pero ya una vez que comenzamos a realizar el análisis nos vamos totalmente a datos pues crudos, datos cuantitativos, que aquí no nos permite, es diferente como un sistema de evaluación, por ejemplo, un LEED, que nos dice es un edificio platino, y uno entiende que por platino es muy sostenible, pero aquí nos dan datos totalmente cuantitativos, perdón. Entonces vamos a ver un ejemplo en unos segundos más. Análisis de ciclo de vida. ¿Qué tenemos en México? Pues como lo comentamos hace un momento, ¿no? En México estamos apenas adoptando este proceso. Es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque como pueden ver, el proceso de la construcción en sí, pues es ampliamente complejo, ¿no? Tenemos que tener bases de datos, tenemos que saber, por ejemplo, en el caso del concreto, aquí, en el caso del concreto en específico, CEMEX nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque tiene un proceso muy estandarizado, que tiene mucha investigación, entonces ahí sí que tenemos datos en cuanto a las implicaciones ambientales, las implicaciones que tiene pues, un determinado proceso. Pero en México, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues de 1990 al 2000, se realiza el primer estudio de gestión de desechos, que no es propiamente análisis de ciclo de vida, pero sí que va de la mano con esta metodología que pretende, ¿no? Otros estudios también se dan en sectores económicos como la energía, las industrias mineras, análisis de las huellas de carbono y agua, el sector de la construcción propiamente, y en el 2013 también se publicó un libro de ACB. Entonces, ya en México comenzamos a empaparnos de este sentido, de esta visión, por así decirlo. El sector vivienda, finalmente, pues introduce el pensamiento de ciclo de vida. Esto no es el análisis de ciclo de vida, es el pensamiento de ciclo de vida, es como un horizonte más amplio, en donde ya comienzan a abordar estos temas. Entonces, que en la Ley Nacional de Vivienda se introdujera este pensamiento de ciclo de vida, pues es un paso fundamental a que el día de mañana se está buscando lograr esto, ¿no? Sería fenomenal que lográramos tener análisis de ciclo de vida totalmente de viviendas, sobre todo considerando la estandarización que presentamos nosotros. Es importante, o cómo nos ayuda, ¿no? En el sector de la construcción. Esta es una publicación que desarrollamos en el 2018-2019, y nos llamó mucho la atención. Les presento esta en específico porque en un inicio, cuando estábamos tratando de realizar la investigación, los objetivos eran analizar una sección de una vivienda, de una calle residencial, y comparar si cambiabas los anchos de las banquetas, si le dabas más prioridad al peatón, si le dabas más prioridad al transporte urbano, pues qué beneficios tenía en el proceso constructivo, ¿no? Entonces nosotros imaginábamos que estos beneficios pues iban a ser pues evidentes, ¿no? Si hacemos más banquetas en vez de coches, también, no solo en la etapa de uso, sino aquí enfocándonos
en lo que decíamos, el proceso de la cuna a la entrega, es decir, consideramos hasta que la obra en sí, este desarrollo de banquetas más anchas o de ciclovías, pues se fueran entregados al municipio. ¿Qué tanto cambiaba? ¿Vale? Pues bueno, pues primeramente el inventario que utilizamos pues fue este, ¿no? Utilizamos distintos materiales para el análisis: asfalto, concreto, granito. Este caso lo hicimos en Europa, entonces el granito es normal en distintas banquetas, en distintas aceras, de distintas ciudades, sobre todo en Alemania. Y en cuanto al proceso de construcción, pues los flujos, ¿no? Los flujos de los materiales, la cuestión del transporte, etc. Las secciones de calle que analizamos pues eran una convencional y fue cambiando aquí los anchos de las banquetas, en una agregamos una ciclovía. Y estos fueron los materiales que utilizamos, ¿no? El detalle de cada una de estas secciones. En realidad, pues analizamos 18 casos, a pesar de que fueron 3 secciones, en cada una pues fuimos cambiando los materiales. ¿Y cuál fue lo importante o por qué les estoy mencionando esto? Porque al momento de nosotros realizar el análisis de ciclo de vida, pues nos topamos con resultados que no teníamos considerados. Por ejemplo, era evidente que cuando hacíamos banquetas más anchas, pues tenía un impacto menor ambientalmente o sobre todo económico, porque no es lo mismo construir una banqueta pues, que un ancho de calle, ¿no? Pero en el tema del granito solo lo consideramos en la banqueta. El tema del granito no lo consideramos en ninguna parte de la vialidad motorizada, por así decirlo. Entonces, a pesar de que, obviamente, como estábamos considerando el granito únicamente en el ancho de las banquetas, pues cada que la banqueta era más amplia a través del granito, pues resultaba que los impactos ambientales que recibíamos eran mayores, independientemente del impacto que iba a generar el tener en la escala de uso, pues una escala pues más peatonal, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, a pesar, cuando no consideramos granito en la banqueta, pues sí, todos los impactos eran menores entre asfalto, entre cemento, más o menos hay parecidos, pero cada que consideramos las banquetas con granito, pues los impactos se iban. Por ejemplo, en esta tabla también pareciera que son parecidos, pero no, porque en el caso de estas dos gráficas de aquí, los valores del ecoindicador aparecen a partir del 76 al 96%, ¿vale? Y sin embargo aquí están en un rango de 18 a 32, entonces a pesar de que parecieran parecidos, si los ponemos todos bajo la misma escala, los resultados son increíblemente distintos. Lo podemos ver aquí. Por ejemplo, todas las secciones en donde la banqueta era con granito, pues tenía impactos muy significativos ambientalmente, principalmente en temas de salud humana, ¿vale? El análisis de ciclo de vida nos permite eso, nos permite saber cómo impacta en temas de recursos, en temas de ecosistemas de calidad, de salud humana, ya dependiendo del indicador que vas a estar utilizando, ¿no? Otros datos importantes que vimos aquí, pues era esto, lo que veíamos, ¿no? A través de las secciones que presentaban granito, pues tenían unos efectos muy nocivos, sobre todo en efectos respiratorios. Y esto se daba, como realizamos el análisis del ciclo de vida, es decir, en el caso del granito, desde su extracción de la mina, pues tiene efectos respiratorios nocivos o muy importantes que no tienen los otros materiales. Entonces, una de las conclusiones de este trabajo es que el granito para la escala urbana pues no se recomienda para nada, ¿no? Y era algo que no nos esperábamos nosotros pues encontrar. Entonces, pues este es un ejemplo nada más, así grosso modo, de las facilidades o de las bondades que nos puede dar el análisis de ciclo de vida integrado en los procesos constructivos, ¿no? Yo creo que el día de mañana vamos a llegar a un punto, o tenemos que llegar, si queremos cambiar el modelo, en que cada que construyamos una vivienda, un edificio, cualquier parte del entorno construido, pues tengamos claramente el impacto tanto ambiental como social como económico que vamos a tener. Y pues las conclusiones, pensaba aquí que comentáramos algo, pero yo creo que mejor la dejamos para comentar entre todos. Y pues nada más la pregunta, ¿no? Si consideran ustedes que el análisis de ciclo de vida puede aproximarnos a un modelo más sostenible, yo creo que sí.
los resultados lo muestran completamente. Y no solo este sistema, mismo Miguel nos acaba de explicar la importancia de la innovación y yo creo que va muy de la mano también, tratar de innovar a través de implementar pues estos procesos. Unas referencias, pues de mi parte, pues fue todo. Muchas gracias, ¿no? Estamos en tiempos de cambio y pues nada, hay que hacer lo que nos corresponda. Pues muchas gracias a nuestros dos conferencistas. Me presento con ustedes, soy Rafael Arroyo, director general del Clúster de la Vivienda. Una disculpa que tuve un problema técnico al principio, pero creo que los presentaron muy, muy bien con la arquitecta Alejandra, nuestra coordinadora aquí del clúster. Héctor y Miguel, Rodolfo, ¿cómo están? Muy padre charla que estuve yo oyendo desde que venía de la junta, que le escuchaba tanto en el carro como ahorita aquí llegando también en la oficina. Cuestiones muy, muy interesantes que coincido con ustedes en esta materia de sustentabilidad, sobre todo, tengo algo de experiencia en materia de construcción, en lo personal, y obviamente nos preocupamos demasiado aquí en el clúster, en el Comité de Innovación que preside Luis Franco, y pues bueno, todos nuestros consejeros que nos ayudan, en este caso, como Daniela, que es consejera en nuestro Comité de Innovación, y el doctor Salvador García, que también es nuestro consejero. No me dejarán mentir que le estamos metiendo muchas ganas al comité. Para muestra, pues ustedes que son súper prestigiosos en esta materia. Sin embargo, claro que tienen razón, que vemos mucho en la cuestión de escritorio, vemos mucho en el salón de clase, vemos mucho en blanco y negro todo esto que queremos llevarlo realmente a la práctica, pero nos atoramos un poco en el sitio, en la obra. Al llegar a la obra, nos topamos, imagínense, desde con una persona que dice y le llevas el concreto de cierta marca y dice, no, 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 esa marca no es la buena marca es esta, porque así lo he estado haciendo por décadas. Híjole, entonces un cambio de paradigma muy fuerte que tenemos desde nuestra mano de obra aquí mismo en el país, que todavía el poder cambiar este paradigma en materia de innovación, de sustentabilidad, es todavía muy, muy, muy difícil. Sin embargo, pues hemos cambiado bastante, hemos evolucionado demasiado. Yo tengo 21 años de dirigir tanto cámaras empresariales en materia de construcción de vivienda como ahorita aquí en el clúster. Hemos avanzado bastante, claro que hemos avanzado. Sin embargo, pues sí, como bien dicen ustedes, nos falta ponerlo en la práctica. Y sobre esto abro un poquito porque tenemos el espacio para ver si hay algún comentario, alguna pregunta, y si no, dejo como quiera esto aquí en el aire. Y bueno, pues entonces si no hay ahorita algún comentario o pregunta, no sé, Miguel, Rodolfo, Héctor, sobre esto que acabo de decir, ¿qué comentarios nos pueden dar ahí al respecto? Hola, bueno, a ver, sí, que el tema es complicado, es complejo, eso no lo podemos negar, pero tenemos que comenzar a ver cómo cambiar. Es decir, no nos podemos esperar a que, por ejemplo, ahora que nos llegue el COVID y nos agarra a todos desprevenidos y estamos, entonces ya una vez que tenemos el COVID, entonces sí tratamos de buscar la solución, ¿no? Tenemos que empezar a ver qué están haciendo los demás países, qué están haciendo sobre todo los que tienen similitudes como nosotros, qué están haciendo bien, qué estamos haciendo nosotros bien, que le podemos también pues, permear a los demás, ¿no? Entonces el tema de la construcción sí es súper complejo porque entra muchos temas social también aquí en el país sobre todo, ¿no? Hay mucha informalidad y tenemos que ver también a partir de la normativa, pues qué tanto podemos ajustar o qué tanto nos podemos ayudar a contribuir a este cambio, ¿no? Yo creo que muchas cosas vienen a través de la normativa, muchas cosas vienen a través de qué tan fuerte se pone el gobierno, qué tanto te dejan, ¿no? Entonces, lo tenemos que hacer sí o sí, porque si no, a ver, se nos va a acabar esto. Entonces, sí es complejo, es
El reto pues es brutal, pero hay que ver, hay resultados, como bien lo dice Rafa, hay nuevas metodologías, hay casos de éxito que han funcionado muy bien. Entonces, hay que ir viendo qué podemos acoplar, ¿no? Esto, tanto lo que comentó Miguel, lo que vimos en la presentación, pues son simplemente métodos o parte de, ¿no? Pero hay que ver cómo lo adaptamos. Y mientras lo hagamos más rápido, pues mejor. Exactamente, Héctor, muchas gracias ahí por tu comentario. No sé si Miguel quieras también decir algo al respecto. Bueno, ahí confirmando un poco lo que dice Héctor y tú también hablas, Rafael, sí tenemos que cambiar, pero debemos de saber cómo vamos a cambiar. Digo, no podemos de ser abruptos tampoco al cambiar porque no se terminan por aceptar alguna tecnología, sino tengo que tener ese proceso de analizar dónde estoy parado, cuáles son las características de mi industria e implementar, ir teniendo ciclos de mejora. Yo creo que lo importante es tener ciclo de mejora, aunque mejore un poquito, aunque sea un poquito, pero mejorarlo y documentarlo y luego dar otro paso. Si queremos dar saltos muy grandes, es un poco complicado porque no estamos preparados. Yo tengo obreros yo tengo artesanos de la construcción, no tengo obreros, no tengo técnicos. Entonces yo tengo que analizar todo mi entorno para ver qué puedo implementar y qué no puedo implementar. A la postre, si yo innovo en procesos, voy a terminar innovando en productos y voy a terminando de implementar las cosas. De hecho, digo, a lo mejor ahorita anda palabra, pero estaba leyendo la pregunta de Roberto. Si consideramos que debemos sustituir los materiales que utilizamos actualmente, ¿cuáles son los más prometedores? Madera, plástico, contenedores. La respuesta es y la tomo porque la respuesta es un poco parecida a lo que ahorita acabo de decir. Si yo hablara acerca de la parte de impacto ambiental, a lo mejor sí tendría que sustituirlos, pero no puedo solamente encerrarme en solamente esa variable. ¿Por qué? Porque a lo mejor no podría yo satisfacer la necesidad de vivienda utilizando otros materiales. Entonces yo tengo una necesidad, tengo que cubrir esa necesidad y tengo que tratar a la par también de ser sustentable. Entonces, la respuesta es sí y no. Digamos que yo le dije a Roberto, o sea, sí tengo otros materiales que se ocuparan más, pero ¿los puedo implementar en este momento? No, pero a lo mejor los hijos de los obreros de la construcción no van a ser obreros de la construcción. Entonces, a lo mejor en 15 años, la misma industria me va a hacer que me mueva hacia otros sistemas. No sé ahí si me van siguiendo. Entonces yo tengo que estar preparado para saber cuando llegue ese momento, migrar, porque hay un momento en que tengo un déficit de mano de obra. Que ahora lo estamos viendo, ya tenemos un déficit en mano de obra. Es correcto, Miguel. Cómo no, muy buena observación sobre todo esta pregunta de una vez. Por ahí tenías la mano levantada, Daniela. Adelante, Daniela, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, muy buen día a todos. Bueno, quise dejar más espacio por si hay preguntas. Sin embargo, veo que en este momento no hay más. Primero felicitarlos a Héctor y Miguel por su excelente aportación y retomando el discurso que ya empezamos, claro que es un reto muy complicado, complejo y compuesto de muchas partes y de hecho hay que empezar por algún lado porque pues si queremos atacar los problemas todos a la vez, evidentemente pues se hace demasiado grande, nos asustamos y pues no hacemos nada, ¿no? Yo quisiera, me permito hablar aquí a nombre un poco también de este comité, que uno de los motivos por los cuales quisimos desarrollar esta iniciativa y hacerla tan grande, porque al inicio la idea era de hacer una charla solamente, pero luego nos dimos cuenta que la problemática era compleja y que se necesitaba realmente tener varios puntos, ¿no? Y entonces yo creo que una de las maneras para abordar y para empezar, como decíamos, es despertar conciencia, ¿no? Entonces, en este momento, nosotros, por ejemplo, estamos despertando conciencia. Hay muchas maneras. A todo el mundo de la construcción, ustedes saben muy bien que es complejo. De nuestra parte, que somos la academia, tenemos un poder muy grande, yo creo, pero también es una gran responsabilidad.
tenemos el superpoder de formar a personas que pues ya tendrán esta conciencia. Y entonces, así como justamente dice Miguel, en unos años quizá estemos viendo unos resultados o por lo menos el escenario cambiará, ¿no? Porque muchas de estas personas que se están formando ahora son las que atacarán, por ejemplo, bajo el punto de vista de las normativas que decía Héctor, bajo el punto de vista de la construcción, de los materiales. Y también me permito contestar a la pregunta que acaban de hacer, ¿hay que cambiar materiales? Creo que, bueno, hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar materiales, pues sí, pero hay que cambiar los procesos, hay que cambiar mentalidad. Yo creo que empezando a cambiar mentalidad, entonces ahí es donde empezaremos un discurso pues más relevante. Lo que mostraste, Héctor, sobre el granito, a mí también me sorprendió, no lo había pensado nunca, en mi ignorancia, lamentablemente desconocía esto, ¿no? Pero es que esto es estar listos también a sorprendernos de cosas que consideramos que son hasta buenas prácticas y pues que luego no van bien, ¿no? Entonces la investigación es fundamental. Invertir también una recomendación a las empresas, además de desarrollar sus planes de innovación, de avance y de productividad de cada momento, inviertan también un poco en la investigación, porque sí que esto no nos sobra nunca. Nosotros de nuestra parte haremos lo nuestro con la formación, pero sí necesitamos una colaboración de todas partes, ¿no? Y aquí, pues bueno, esto es un poco mi comentario y nuevamente agradecer muchísimo a nuestros oradores y felicitarlos porque la verdad hemos aprendido mucho de ustedes hoy. Muchas gracias, Daniela. Muy excelente comentario y claro que lo comparto, tú sabes también, la investigación es parte de nuestro desarrollo para obviamente convencernos nosotros mismos que estamos dirigiendo pues ahora sí que la vivienda del país en nuestros comités y consejo directivo del clúster de la vivienda, para obviamente transmitirlo los mismos dueños a nuestros directivos y los directivos a sus mandos intermedios y así a los trabajadores para que esto, como bien ahorita decía Héctor y Miguel, pues se tiene que empezar a dar, ¿verdad? Coincido contigo totalmente. Tenemos por aquí otra pregunta que nos dice, buen día, materiales más comunes que se pueden emplear para este tipo de concepto, que en México puedan ser de fácil adquisición en costo. Nos comenta Beatriz Paredes. ¿Alguno de ustedes, Miguel, Héctor, nos puede comentar algo al respecto, por favor? Bueno, antes de decir o decir ahí algún tipo de material, yo creo que parte y yo creo que va todo lo que decimos como que todo está entrelazado y va un poquito de la mano. Antes de decir, de contestar la pregunta, yo creo que el primer paso que tenemos que dar es tratar de ser más eficientes con lo que tenemos. Ya cuando yo llego a ser lo más eficiente con la manera en que estoy construyendo, de alguna manera ya estoy siendo sustentable. Digamos, si hiciera el ACB ahora y si soy eficiente y lo hago dentro de 5 años, voy a consumir menos energía. Entonces tuvieron un mejor resultado. Entonces el primer paso sería el tratar de ser lo más eficiente, utilizar toda la filosofía Lean, ahí poniendo un poquito a la moda en estos días, utilizar un poquito la filosofía Lean y luego ya pensar en migrar a otros materiales. Ahorita hablaban, pues a lo mejor utilizar concreto celular, si utilizo algo prefabricado pudiera ser que fuera sustentable. Hay cerámicos también que me van a, pudiera yo, con la manera en que construimos ahorita también ser más sustentable, que tienen un poquito, hay menos desperdicios. Digamos que sería a lo mejor algunos paneles de yeso también me podría ayudar. De todo lo que he dicho, creo que lo más, a lo mejor la utilización de concreto celular, porque de alguna manera me va a ayudar también a la eficiencia energética y también me va a ayudar a la parte de sistemas pasivos, si yo llegara a hacerlo de esa manera. Pero día a día yo creo que van surgiendo nuevos materiales. Yo creo que entre ayer y hoy a lo mejor hay una página de internet en donde ya surge algo nuevo. Yo creo que el problema es que tratar de escoger algo que me pueda satisfacer la necesidad que yo tengo de edificación. Muchas veces es el punto y es parte de lo que decía Daniel ahorita también. Digo, yo creo que Héctor tiene una respuesta mucho más amplia, es un poquito más
su área. No, a ver, no, pues es exactamente, a ver, prácticamente lo mismo, ¿no? Pero también hacer énfasis sobre todo en el respeto por los materiales que ya tenemos a nuestro alcance. Es decir, no sé, me toca mucho a mí ver en las revistas de arquitectura, las revistas que son más comerciales, que muchas veces dice, no sé, una vivienda ubicada en Baja California, súper sostenible porque tiene eficiencias energéticas, tiene ahorradores solares, las ventanas son Eurovent y no sé qué, y empiezas a hacer el análisis y resulta que las ventanas pues las traen desde Alemania, resulta que el mármol lo traen desde Italia, resulta, entonces cada uno de estos, todos estos, ¿cómo se dice? Uy, se me fue la palabra. ¿Componentes? Componentes o todo esto que se gasta en los recorridos, entre los materiales, es tratar de analizar primero qué tenemos a nuestra mano, ¿no? ¿Qué tenemos con nosotros? Aquí en Monterrey el concreto, pues aquí mismo, aquí están las minas, aquí se obtiene, entonces probablemente no es tan perjudicial como nosotros lo pensamos. Probablemente, no lo sé. Les digo esto porque, a ver, viendo o haciendo énfasis en el comentario de Daniela, la importancia de la investigación, ¿no? Recuerdo que me llamó también mucho la atención un artículo que leímos, que era de una zona, no recuerdo, pero cerca de los Emiratos Árabes. Ellos analizaban el uso de la madera en su ámbito, pero ellos no tienen madera porque es un ambiente desértico. Entonces, para usar madera tenían que traerlo desde otros países. Resultaba que era más eficiente construir con el concreto que lo tenían ahí que tratar de traer madera de otros lados. Entonces, primero que nada, pues es eso, ¿no? Tratar de respetar, tratar de investigar claramente qué es lo que tenemos a nuestra mano y luego también tratar de diseñar con base a estos, ¿no? Sí, claro, Miguel y Héctor, coincido con ustedes perfectamente y es como empecé quizá mi preámbulo en esta etapa de preguntas y respuestas. La verdad es de que planeamos demasiado, pero esa misma planeación que queremos en esta innovación de la sustentabilidad, pues definitivamente tendríamos que empezar con nuestros materiales que tenemos aquí mismo, para evitar esos gastos de flete, esos gastos de impuestos, esos gastos de aduanas que se nos incrementa demasiado. Y cuando aquí tenemos unas vetas, hablando ahorita que dijiste del mármol, me toca ver esa cuestión, un fabricante aquí con precios increíbles, y fabrica aquí en Torreón, ¿verdad? Contra los mármoles que son importados de otras partes. Ahorita estoy por atender en un Zoom, ahorita más adelante, a un fabricante de mármol de Puebla que quiere entrar precisamente aquí a Nuevo León porque como él está vendiendo en playas, dicen, híjole, pues los que están fabricando en playas, pues también los regios. No por nada somos, y siempre hago la promoción y se los vuelvo a repetir a todo mundo y les recuerdo, no por nada somos el hub número 1 de vivienda a nivel nacional. Tenemos 16 años siendo primer lugar de vivienda nacional y este año no es la excepción. Todavía con la estadística que le compartí al consejo, y Daniel no me deja mentir, la semana pasada, al cierre de junio, seguimos siendo primer lugar de vivienda nacional en todos los rubros: interés social, media residencial, residencial plus y departamentos. Entonces, así estos mismos hubs, este hub que tenemos, ¿por qué? Porque como ahorita bien lo decía Héctor, pues porque aquí tenemos las vetas de las minas del concreto y del cemento y de las arenas y de toda esa cuestión. Obviamente no por nada somos este hub a nivel pues mundial, porque mucha gente me habla de Latinoamérica y dice, no puede ser que desarrolle México 50,000 viviendas. Le digo, no, compadre, no son 50,000 viviendas, eso nada más es aquí en Nuevo León. Entonces, fíjate a veces Nuevo León con México y creyendo que lo que hacemos aquí, 50,000, ya es exagerado para un país latinoamericano, cuando pues nada más en Nuevo León se construye eso, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que coincido completamente con ustedes, hay que empezar a ver esta cuestión del consumo que tenemos aquí mismo con nuestros proveedores de la industria de la vivienda que están aquí en el clúster, y que, bueno, esta conferencia, como bien ahorita lo decía Daniela en nuestro chat que tenemos ahorita en la innovación, y nos dice, Rafa, ya hay que dar a conocer estas pláticas. Definitivamente, estas pláticas, como hoy nos están dando Héctor y Miguel, tenemos que compartirlas, queremos que lo escuche más gente, porque la verdad es de que yo los vuelvo a felicitar porque están muy, muy padres esta situación que nos dan ustedes, que son los maestros en esta materia. Y bueno, no abarco tanto mis comentarios porque por aquí tengo Daniela pregunta sobre el tema de cuáles materiales. Me permito añadir que no solo es importante
cuáles materiales usamos, sino cómo los usamos. Definitivamente, Daniela, el cómo los vamos a usar, porque no es lo mismo utilizar el concreto per se en obra que hacerlo como ahorita lo comentaba Héctor o Miguel, que hacerlo en prefabricado de concreto industrializado. Es decir, tú en la planta fabricas desde la columna, desde la trave, la entreloza y la llevas, y en la obra nada más vas a ver al de la grúa y 2 pelados que están ahí acomodando. 3 personas en lugar de ver cientos de personas en un edificio. Definitivamente, ¿cómo lo usamos? Otra pregunta, aquí viene un comentario de Beatriz Paredes. ¿Y si va dirigido para el sector vivienda, encarece el precio de la misma? No sé, aquí, si nos regresamos a lo que nos está preguntando Beatriz, en la última que decía, buen día, materiales más comunes que se pueden emplear para este tipo de concepto en México, que puedan ser de fácil adquisición en costo, y decía componentes, y termina como quiera poniendo, y si va dirigido para el sector vivienda, encarece el precio de la misma. Héctor, Miguel, ¿cómo lo ven esto? No precisamente, de hecho, lo más común es que si se utilizan los materiales, a ver, con los que contamos a la mano, los procesos que conocemos, etcétera, el precio de la obra pues sale más económica, lo que comentaba Rafael, ¿no? O sea, pero es parte de, o sea, tenemos que comenzar mucha investigación, mucha práctica, es parte de este proceso, ¿no? Sí, la pregunta referida a si los materiales de la región los utilizamos para construir y eso va a hacer que encarezca el precio de la vivienda, o si esa afirmación, ahí me queda un poquito la duda si es afirmación o pregunta, pues no creo que lo encarezca, también creo. No, pudiera ser que encarezca, pero porque hay una relación de oferta-demanda con cualquier producto, pero no porque en exclusivo por ser el sector de la vivienda vayan a encarecer, ¿no? Sería más por una cuestión de oferta-demanda, ¿no? Como cualquier producto que se venda. Sí, coincido contigo, Miguel, en ese aspecto. Recordemos que tenemos tanto vivienda horizontal como vivienda vertical. En la cuestión de vertical, yo sí lo que les puedo comentar es de que una corrida financiera tradicional con una corrida financiera en materia de prefabricado, estamos hablando en una materia parecida. Quizá en la materia de fraccionamiento de casa por casa pudiéramos tener, o el prefabricado pudiera encarecer siempre y cuando no se haga en sitio, si viene en fábrica. Entonces sí hay que ver ahí la corrida y hay que ver exactamente el segmento, pero sí estoy a favor, como dice Héctor y como dice Miguel, que si podemos estar utilizando, como ahorita bien lo dice Daniela, el tipo de uso de nuestros materiales que tenemos aquí, debemos estar llegando a números similares, definitivamente. ¿Quién nos pone aquí? Roberto Guillén. También se tendría que realizar el análisis de costo-beneficio. Exactamente. Exactamente. No sé qué opinen, Héctor. Bueno, el análisis de costo-beneficio sería más para proyectos de obra pública. Y ya costo... bueno, sí, tendría que realizar de costo-beneficio también. Lo tendría que realizar, perfecto. Perfecto, coincido. Pues nos pasamos ya de tiempo, pero es que se pone la plática muy interesante con todos estos temas que no nos damos a veces el tiempo realmente y seguimos nuestro camino en el día a día con nuestros negocios. ¿Algún último comentario para terminar la super padre charla que tenemos aquí con Miguel y Héctor? Algo para que, ¿con qué nos quedamos? Como dice Fernanda Familiar. Pues yo creo que en mi caso, para hacer innovación, lo importante yo creo que es siempre tener ciclos de mejora. O sea, no importa no pensar tanto en la meta final. Tengo que tener una visión, sí, pero yo creo que lo más importante es que tener ciclos de mejora constante. A la postre voy a poder hacer innovación dura, como decimos, pero voy a tener que iniciar una innovación blanda, una innovación en procesos, una innovación en ser eficiente con lo que yo tengo, como decía Héctor también hace un ratito. Y ya después voy a poder hacer innovación dura. Al final de cuentas, creo que siempre terminamos en
tener ciclos de mejora continua en todo momento y volverlo una cultura dentro de nuestra organización. Gracias, Miguel. Héctor, ¿con qué nos quedamos, Héctor? Pues me gustaría que nos quedáramos con esta necesidad que tenemos, ¿no? De actualizarnos, de cambiar, de buscar, pues, volviendo otra vez a la frase, esa utopía que nos permita compartir la tierra, ¿vale? Con eso nos quedamos. Wow, pues muchas gracias. La verdad es de que los felicito, Héctor, Miguel. Mucho gusto, un honor tenerlos aquí en el clúster de vivienda en nuestras charlas de sostenibilidad que han preparado el Comité de Innovación y que una de las coordinadoras de estas charlas definitivamente aquí la tenemos en pantalla, Daniela. Muchas gracias, Daniela, por estarnos recomendando aquí a los conferencistas, igualmente a Salvador García, para recomendarnos también de parte del TEC en estas dos charlas de unión entre el TEC y la UDEM. Yo los felicito, la verdad. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Vi que tuvimos una buena audiencia. Se queda también grabado esa situación. No sé si Daniela tengas algún comentario por ahí. No, nada más, una vez más agradecer a todos, muchas felicidades, excelente charla y pues seguimos. Cómo no, Gracias. muchas gracias a todos. Dios los bendiga, Gracias. síganse cuidando del COVID, por favor, no bajemos la guardia, platicamos. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Gracias.